gracias a todos los medios de comunicación por estar aquí con nosotros, como siempre, apoyándonos. Hoy estamos presentando la Gala del Sport en su 34 edición. Me acompaña Marcos Estruch, el director general de Deportes. Esta gala se va a desarrollar en el Teatro Serrano el día 1 de diciembre a las 8:30 de la tarde. Será retransmitida también en directo por la televisión local y este año contará con la participación de 35 clubs y asociaciones y cerca de 100 galardonados. Contamos con deportistas de todas las edades y de todas las modalidades: ajedrez, tiro con arco, gimnasia rítmica, artística, golf, billar, atletismo, fútbol, karate, ciclismo, motociclismo. Bueno, sabéis que en Gandía la verdad es que los clubes deportivos son muchos, muchísimos, y los deportistas lo son aún en mayor número. La gala se divide en 3 bloques fundamentalmente. Los galardonados por los propios clubs, luego los deportistas que tienen reconocimiento por su trayectoria deportiva y finalmente los premios más esperados, que son el mejor deportista femenino y masculino de este año de Gandía, los máximos galardonados del año 2012. El nivel de este año ha sido altísimo. Nos reunimos el Consejo de Administración la semana pasada y todos los galardonados, todos los premiados, lo han sido por consenso de todos los partidos políticos y los miembros del Consejo. Así es que fue reñido, estuvimos toda la tarde, pero al final, como les digo, todos los premios han sido consensuados. Se ha buscado una gala entretenida, una gala, estamos seguros de que va a ser divertida y sobre todo basada en las emociones, como reconocimiento de verdad al trabajo, al esfuerzo que realizan nuestros deportistas durante todo el año. Es esta mi primera gala, estoy segura que saldrá bien y que todos los deportistas saldrán pues con el mérito y con el reconocimiento que se merecen. Le paso la palabra a Marcos Estruch, si él quiere decir alguna cosita más, y luego haréis preguntas. Gràcies. Simplement reconèixer el gran esforç que han fet tots els esportistes nominats, tant els que eixen galardonats com els que no. Jo crec que l'esport de la ciutat té un nivell altíssim, ho demostren els resultats que han aconseguit durant tot l'any, pràcticament la totalitat dels nominats. Per tant, felicitar-los, donar-los l'enhorabona i que continuem pel mateix camí, que crec que és el camí adequat per a que el nom de Gandia continuï creixent i donar-se a conèixer. Sí, ve a ser un poquet el mateix, el format ve a ser el mateix, sí que hi ha alguna introducció d'algunes cosetes novedoses, però el format és el mateix. Són 2 presentadors, el que presentaran la gala és Òscar Forés i María José Berbellán. Els que presentaran són 2 presentadors de Canal 9, un és de Gandia i l'altre és d'Oliva. Intentar aportar gent de la ciutat, gent de la Safor i intentar fer una gala entretinguda i que la gent acabi contenta.